queremos hablar sobre este fondo que se ha convertido en un fondo súper icónico para nosotros. Y digo icónico no por estar a puertas del cumpleaños, tal como dijo la Cata, ni tampoco por el buen retorno que ha tenido, que lógicamente estamos súper contentos con ello, sino que porque tiene detrás una tesis en la cual nosotros creemos mucho, una tendencia que creemos mucho, que es esta tendencia de todas estas cosas de los datos, de todas estas cosas de la digitalización, que finalmente se resume en esta frase de capturar la digitalización. Y para entender por qué nosotros creemos tanto en esta tesis, en esta tendencia, creo que es importante repasar la tesis desde sus inicios, desde cómo empezó. Y tal como mencionaba la Cata, todo esto empezó con un viaje que nosotros hicimos como compañía a Silicon Valley, a conversar con las grandes compañías sobre el e-commerce y cómo estaban adaptando sus operaciones a esta nueva tendencia del e-commerce. Pero la verdad es que cuando empezamos a conversar con Apple, con Intel, con Mastercard, con todas estas grandes compañías, nos dimos cuenta de que todas las compañías estaban hablando de lo mismo. Todas nos hablaban de la nube, los analytics, los data centers, los chips, y que detrás de todos estos grandes conceptos que veíamos, que escuchábamos en estas reuniones que sosteníamos, había detrás un concepto en común. Y ese concepto eran los datos. Cuando nosotros volvimos a Chile a digerir un poco todo lo que habíamos conversado en estas reuniones con estas grandes compañías, nos dimos cuenta efectivamente que el mundo se estaba digitalizando aceleradamente y que la generación anual de datos y sus estimaciones al futuro eran gigantescas. Tan grandes que aparece esta unidad de medida, los zettabytes, que nosotros no conocíamos. Y que si ustedes son como nosotros, que tampoco conocen esta unidad de medida, solo para dejarlo en evidencia, un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes, que quizás es una unidad de medida un poquito más conocida, que es la unidad de almacenamiento que tienen los computadores, los notebooks, etc. Y si se acuerdan del gráfico, en 2018 se estaban generando 33 zettabytes a nivel mundial. Entonces, es decir, 33.000 millones de veces lo que almacena un computador. Si que nosotros quisiéramos ponerlo en términos un poco más espaciales, más físicos, y quisiéramos almacenar estos 33 zettabytes en DVDs, la pila que podríamos lograr con todos estos DVDs nos alcanzaría para ir 4 veces a la Luna o dar la vuelta 42 veces a la Tierra. Una locura de datos los que se estaban generando. Y de hecho, si quisiéramos descargar esos 33 zettabytes, nos demoraríamos 340 años tomando en consideración la velocidad promedio de descarga de datos de Estados Unidos, que es de 25 megabytes por segundo. Entonces, la gran pregunta que surgió de toda esta investigación que estábamos haciendo era por qué el mundo se estaba digitalizando de esa forma, por qué existían cada vez más datos. Y la verdad es que la respuesta era porque los datos estaban cada vez más cerca de nosotros. Estábamos ocupando, como dijo la Cata, las aplicaciones móviles para transportarnos, para pedir al supermercado. Todo esto del Big Data, del Machine Learning, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, se estaba haciendo cada vez más trivial y presente en nuestras vidas. Entonces nos dimos cuenta de que los datos, para ser utilizados como sociedad, tenían que de alguna forma almacenarse y también procesarse. Y ahí aparece el protagonista principal de nuestro fondo, que son los chips de silicio que efectivamente hacen eso, almacenan y procesan los datos. Entonces, como compañía de inversiones, nos preguntamos cómo era posible, y si es que era posible, exponerse a la tendencia de los datos, exponerse a la tendencia de este protagonista del fondo, de los chips, sin apostar por grandes ganadores o perdedores. Y cuando empezamos a investigar acerca de la cadena de valor, la cadena de valor, bien digo, de los semiconductores, de los chips, nos dimos cuenta de que existían 3 grandes pilares y que dentro de la industria y la subindustria era un mercado súper concentrado. Existía este pilar de diseño, de fabricación y equipamiento. Dentro del pilar de diseño existían 2 grandes subindustrias. La subindustria de lógica o de procesamiento, donde existían 7 compañías que lideraban la industria y la tecnología, y donde, por ejemplo, Intel tiene un 62% de la participación de mercado. Por otro lado, estaba la industria de almacenamiento, donde 6 compañías lideraban el mercado y donde Samsung tenía un liderazgo absoluto de un 44% de la participación. Si nos íbamos al pilar de fabricación, el mercado era más concentrado aún. 8 compañías tenían un 88% del market share, pero había una sola compañía que nos llamaba
mucho la atención porque fabricaba más de la mitad de los chips a nivel mundial y esta era Taiwan Semiconductor con una participación de mercado de 51.6%. Pero, lógicamente, para que todos estos chips que eran diseñados se fabriquen, tenían que pasar por un sinfín de procesos súper específicos también, y que esos subprocesos también eran subindustrias súper concentradas. Y de hecho ahí aparecen, por ejemplo, en la litografía, que es este proceso para hacer chips de alta gama, esta compañía holandesa ASML que tiene un 90% de la participación de mercado, una locura. Entonces nos dimos cuenta con todo este panorama de que no eran tantas las compañías que estaban encargadas de hacer estos chips y que el mundo de este mundillo de semiconductores no se movía tanto. De hecho, hoy en día nuestro fondo tiene 17 compañías. Y digo que no se mueve tanto por dos grandes razones. Primero, las altas barreras de entrada que tiene la industria, no solamente en términos monetarios, donde uno si quisiera instalar una fábrica tendría que tener 10.000 millones de dólares de inmediato, sino que también porque se necesita un profundo conocimiento de la industria, un profundo know-how de cómo hacer las cosas, innovación, tecnología detrás. Y ahí un caso súper específico es el caso chino, que a pesar de los esfuerzos económicos que han hecho en los últimos años para poder empatarle a los países que tienen la mayor tecnología en términos de semiconductores, no lo han logrado y se han quedado atrás porque no tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas. Y por otro lado, pareciera ser que las compañías que están dentro de la industria no compiten para que el de al lado quiebre, porque saben que es un mercado tan concentrado que si el de al lado quiebra podría caerles algún tipo de regulación encima. Por lo tanto, se genera una suerte de competencia dentro de la misma. Así entonces es como llegamos a nuestro portafolio de inversión con estos tres grandes pilares de almacenamiento, de procesamiento y de manufactura. Ahora, cuando nosotros quisimos llevar este portafolio a la realidad, decidimos lógicamente ponerle reglas al manejo del portafolio porque queríamos alejarnos de los sesgos emocionales que tenemos todos como personas. Y lo primero que dijimos fue decir, bueno, como les dije con anterioridad, nosotros no creemos en grandes ganadores y perdedores, queremos ser agnósticos con respecto a las compañías y por eso vamos a hacer un portafolio que pese en todas las compañías, es decir, un portafolio equal. Para que esto sea sostenible en el tiempo, se hace un rebalanceo anual para que todas esas compañías que les vaya muy bien, finalmente vuelvan a pesar lo mismo con el resto de las compañías del portafolio. Y seguir pensando en esto de que no creemos en grandes ganadores y perdedores. Todo esto acompañado de un manejo del riesgo disciplinado que se hace a través de un research todas las semanas para entender el comportamiento de la industria de manera específica, de manera general, de manera total. Ahora, cuando nosotros hacemos todo este research semana a semana, empiezan a aparecer oportunidades en el mercado que lógicamente tenemos que tener atención para ver si hay compañías que tienen que estar dentro de nuestro portafolio. Entonces, les quiero conversar un poco de qué ha cambiado en nuestro fondo en los 3 años, o casi 3 años, que lleva con nosotros. Lo primero es que entran 2 nuevas compañías. Analog Devices compra una compañía más pequeña dentro de este sector de los chips análogos, llegando a una participación de mercado de prácticamente 20%, lo que lógicamente hace que nosotros pongamos atención en esta compañía y decidamos que entre a competir con otra compañía dentro de esta industria, que es Texas Instruments. Ahora, si ustedes se fijan en el gráfico, van a ver que otra compañía también tenía una participación de mercado bastante alta, que es Infineon, y que nosotros lógicamente dijimos, bueno, también tenemos que tenerla dentro. Ahora, estos 2 movimientos fueron prácticamente hace 1 año y medio. Noticias más recientes del fondo, una compañía fue adquirida por otra compañía que es parte del fondo también. AMD adquirió esta compañía de chips programables, Xilinx, para poder estar presente en sectores en los cuales no tenía presencia, como el aeroespacial, como el 5G, los data centers, la inteligencia artificial, y que finalmente con esta adquisición van a llegar a un mercado alcanzable de 135.000 millones de dólares. Y que de esto finalmente refuerza un poco el punto que yo les mencionaba de que el mundo de estas compañías no se mueve tanto, y cuando se mueve lo hace con las mismas compañías que están dentro del mismo sector. Ahora, así como ciertas adquisiciones llegaron a buen puerto, otras no lo hicieron, principalmente por temas regulatorios, donde también refuerza un poco el punto que les decía anteriormente de que, como es un mercado súper concentrado, los entes reguladores también tienen la vista puesta en las compañías para que no se generen monopolios dentro de la industria.
Y esta adquisición era específicamente la adquisición de ARM por parte de NVIDIA, que era una adquisición súper importante porque esta compañía ARM tiene el 95% de la arquitectura de los teléfonos inteligentes. O sea, prácticamente toda la participación del mercado, todo el mercado de esta arquitectura de teléfonos. Y así como esta no llegó a buen puerto, hay otra que tampoco por temas regulatorios tampoco llegó a buen puerto, que es la adquisición de esta compañía japonesa por parte de Western. Ahora, la gran pregunta que lógicamente más nos interesa como inversionistas a nosotros es si es momento de invertir o no. Y la respuesta a esa pregunta creemos que se basa en la misma filosofía del fondo, porque es una tendencia que nosotros creemos sigue con muchos vientos de cola, con una generación de datos que no para de crecer, está creciendo el 27% anual compuesto, y que de hecho, si es que vemos el gráfico que yo les mostraba al principio de la presentación, las estimaciones de generación de datos al 2025 ya se actualizaron, ya no van a ser 175 zettabytes, sino que 187 zettabytes al 2025. Y no es raro pensar de que en los próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30 años. Y esto viene de la mano también, lógicamente, de que la pandemia, el COVID, llegó a acelerar una transformación que nosotros ya veíamos llegar. Realmente la digitalización del mundo ya no es cosa del mañana, sino que es cosa de hoy y cada día del mañana. Y ejemplo de esto son los que dio la Cata en la introducción y que estamos haciendo finalmente todas estas reuniones de manera online y ya no las estamos haciendo de manera presencial. Toda la forma de digitalización llegó para transformar el mundo y llegó de forma acelerada. Pero esto no solamente lo podemos ver en términos cualitativos, sino que también en términos cuantitativos, porque las grandes compañías del sector, de la industria, están invirtiendo muchísimo dinero para desarrollar la misma industria. Las grandes compañías de fabricación de semiconductores, como Intel, Taiwan Semiconductor, Samsung, van a invertir en los próximos 3 años más de 270 mil millones de dólares. Y ahí algunas noticias de principio de año, hace poco. Intel va a invertir 10 mil millones de dólares en una planta en Malasia, 20 mil millones de dólares en Ohio. Hace pocos días atrás anunciaron su plan de expansión en Europa, donde en Alemania van a invertir 17 mil millones de dólares, que es parte de un plan mucho más grande de 80 mil millones de dólares en mediano plazo. Pero esto no solamente es un esfuerzo a nivel privado, sino que también un esfuerzo a nivel público, porque, por ejemplo, el gobierno de India está impulsando su producción local de chips, el gobierno norteamericano sigue firme con sus impulsos fiscales para desarrollar la industria. China, con sus planes quinquenales, está intentando poder producir mayor cantidad de semiconductores en su territorio nacional. Los mismos países europeos están intentando incentivar a las compañías para que vayan a instalar sus fábricas a su territorio. Es un esfuerzo que se está haciendo tanto a nivel privado como a nivel público. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Que hemos visto cierta volatilidad en el mercado y que creemos nosotros que puede ser una buena oportunidad. Y eso lo quiero resumir en 4 grandes puntos. En primer lugar, el sector de los semiconductores, al igual que el sector tecnológico, ha sido arrastrado negativamente por las expectativas del alza de las tasas, por el alza de las tasas en sí, por la preocupación de la inflación. Nosotros claramente vivimos en el mundo del equity, no estamos ajenos de ello, hay una correlación, pero esto no significa que pueda dañar la tesis detrás y su valor a largo plazo, por supuesto que no. Pero sí hay que hacer una diferencia súper importante dentro del mundo de la tecnología, porque las compañías que están dentro de este mundo son distintas. Y digo que son distintas porque las compañías que se ven más afectadas por el alza de las tasas son aquellas que ven sus valorizaciones, o la mayor parte de sus valorizaciones, sujetas a flujos futuros, que dista mucho de las compañías que tenemos dentro del fondo porque son compañías que están ganando dinero hoy en día. En segundo lugar, se hace presente por la misma inflación, por el retiro de los estímulos fiscales, la posibilidad de que exista una desaceleración en el consumo este presente año y que lógicamente afecte negativamente al mundo de la tecnología. Pero aquí también hay que hacer una distinción importante, porque no todos los semiconductores están directamente relacionados al mundo del consumo del retail, sino al consumo de los datos, que es la tendencia que nosotros realmente percibimos. Y en ese sentido cabe destacar que, por ejemplo, las grandes compañías de tecnología como Google, Facebook, Amazon, van a invertir un 30% más en infraestructura que el año pasado. Y ahí podemos hacer una relación súper directa. Al final, inversión en infraestructura se traduce en mayor cantidad de data centers, mayor cantidad de data centers es mayor cantidad de datos procesados y almacenados. Los últimos 2 puntos que quiero destacar
el mercado empieza a tomar ciertos resguardos ante la posibilidad de que la oferta supere la demanda de los chips en un futuro cercano, que finalmente dejemos de lado, dejamos atrás esta escasez de chips que hemos visto en 2020 y 2021 y que la inversión que están haciendo tanto a nivel privado como público, como ya les mencionaba, finalmente se traduzca en que la oferta pueda alcanzar a la demanda. Y por último, el conflicto Rusia-Ucrania. Y para el tercer punto, en cuanto a la demanda, nosotros la verdad es que todavía la vemos muy firme. De hecho, si vemos los números, pareciera ser que es una preocupación, que todas estas preocupaciones son más bien una sobrereacción infundada, por lo menos en el corto plazo. Vimos que en noviembre fue un mes récord histórico para la venta de semiconductores. Diciembre lo sobrepasó mes sobre mes, con un 1.5% sobre noviembre, que finalmente se traduce en un crecimiento de las ventas de semiconductores a nivel mundial de 26% year over year 2021 contra 2020. Y hace pocas semanas atrás también salieron los números de enero y febrero y las ventas se mantienen firmes sobre los $50.000 millones mensuales. Entonces, en términos de demanda, nosotros todavía la vemos muy fuerte. Por otro lado, ante esta preocupación del mercado de que el ciclo al alza estuviera acabando porque la oferta puede sobrepasar la demanda, si vemos este gráfico en pantalla nos vamos a dar cuenta de que es una industria que cada vez es menos cíclica, por así decirlo, y que la desviación estándar es mucho menor en la última década que en las décadas pasadas. Los valles y los pics son más apegados a la media, y si bien es una industria que si bien sigue creciendo, ha mostrado mayor estabilidad que en las últimas décadas. Y en cuanto a la escasez de chips, la verdad es que nosotros seguimos viendo de que está presente en nuestro día a día. De hecho, hace pocas semanas atrás, las compañías norteamericanas que consumen semiconductores hablaban de que tienen apenas 5 días de inventario de chips, mientras que en tiempos normales, por así decirlo, esos 5 días son de 40 días. Entonces, sigue presente la escasez de chips entre nosotros. De hecho, la semana pasada también Ford anunciaba de que sus fábricas en Kentucky y en Ohio van a tener que reducir su producción por la misma escasez de chips. Y ahí también cabe mencionar de que, en mismas palabras de los protagonistas de la industria, no se sabe bien cuándo esta escasez de chips va a terminar. Pat Gelsinger, el CEO de Intel, hablaba de forma súper optimista de que esto podía empezar a acabar el año 2023, pero después vemos cómo el vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Taiwan Semiconductor nos habla de que, lógicamente, toda esta inversión que se está haciendo para poder alcanzar la demanda no se va a traducir en fábricas que se vean instaladas de la noche a la mañana, sino que esto se va a demorar, y él hablaba de que la escasez de chips podía terminar por ahí por el 2024. Pero hace 2 días atrás también salió el CEO de ASML, Peter Wennink, quien decía de que finalmente la escasez de chips no está solamente en la parte de una demanda que es muy alta y una oferta que no la alcanza, sino que también en términos de una escasez de equipamiento, de que es un sistema que también se está viendo estresado por la alta inversión que están haciendo las compañías. Entonces, él decía, bueno, nos vamos a demorar 2 años en instalar las fábricas, pero 1 año más también en equiparlas para poder satisfacer la demanda existente. Entonces, hay todavía una escasez que en el mediano plazo se ve presente. Y en el corto plazo esta escasez podría empeorar, principalmente porque ciertas materias primas que son esenciales para la producción de semiconductores son producidos por países que hoy en día están en conflicto armados, como Rusia y Ucrania. En el caso de Rusia, tienen el paladio, que tienen un 45.6% de la producción mundial, y en el caso de Ucrania tienen el neón, que tienen un 70% de la producción mundial. Lógicamente, el alza en los precios de estas materias primas va a presionar al alza también el precio de los semiconductores. Ahora, otra gran arista que tenemos que tener en consideración en este conflicto armado entre Rusia y Ucrania sería las restricciones que les están poniendo a Rusia para que compre semiconductores y cómo podría esto afectar a la industria. Pero la verdad es que no debería afectar tanto, porque Rusia comprende apenas un 0.1% de la demanda mundial de semiconductores. Y para ellos, para su preocupación, la de Rusia, ellos podrían satisfacer su demanda con los chips de China, pero la verdad es que China hoy en día tiene solamente chips de gama baja, como les decía con anterioridad. Realmente, a pesar de todos los esfuerzos económicos que ha hecho China para empatar la tecnología de los países que llevan la palestra en términos de semiconductores, no lo han logrado. De hecho, hoy en día tienen un 38% apenas de ensamblaje, packaging y testing de semiconductores, un 16% de la fabricación de semiconductores, un 13% de materiales y apenas un 2% del equipamiento necesario
para poder producir semiconductores. Ahora, volviendo a la tendencia, además de esta generación de datos que nosotros vemos que sigue creciendo, además de toda esta transformación digital que se ha visto acelerada por la pandemia, podrían venir otras sorpresas positivas que no van a hacer nada más que fortalecer este, como por ejemplo el 5G o el metaverso, que lógicamente van a hacer de que exista mayor cantidad de generación de datos en el mundo. Y aquí les traigo un mapa que nos muestra las estimaciones de la adopción del 5G a nivel mundial en las distintas zonas geográficas, y vemos cómo del 2021 a 2025 podría haber una adopción de 5G muy rápida, donde en Norteamérica y en Europa vemos que sería sumamente alta al 2025. Pero no solamente lo podemos ver en términos del 5G y la generación de datos, sino que la cantidad de semiconductores que vamos a ocupar en distintas industrias va a ser altísima. Aquí les traigo una industria en específico, donde vemos cómo la cantidad de sensores, de chips, va a crecer prácticamente, triplicarse de 2022 a 2040 por los autos autónomos. Y de hecho hace 2 días atrás salió una noticia donde NVIDIA decía que ha aumentado su cartera de acuerdos con la industria automotriz en más de 1/3 en un año. Entonces vemos que la automatización de la industria automotriz se viene muy fuerte, y eso lógicamente va a traer mayor cantidad de semiconductores. Y eso me hace recordar también de que es importante mencionarles de que a nosotros a nivel de software, a nivel de compañías más cercanas al consumidor, no nos importa realmente quiénes son los ganadores o perdedores, no nos importa si gana un Meta con Instagram, por ejemplo, contra un TikTok, o un Netflix contra un Disney Plus, un Google contra un Apple, un Tesla, Amazon, etc. Porque finalmente la demanda de todas estas compañías siempre llega a las compañías que capturan nuestros fondos. Pero finalmente el fondo captura la digitalización del mundo desde su base, desde su origen. Y esto hace que finalmente tengamos una rentabilidad en una foto más larga de tiempo como la que hemos tenido, y que por esta misma tendencia nosotros creamos que es una buena oportunidad de entrada. Porque finalmente el mercado está metiendo a todas las compañías tecnológicas en el mismo saco. Y como ya les decía hace unas diapositivas atrás, esto para nosotros no tiene lógica. Y eso lo podemos ver de mejor manera en este gráfico, que vemos como, por ejemplo, la evolución del precio-utilidad del fondo se ha mantenido prácticamente porque las utilidades, las ganancias de las compañías dentro del fondo han crecido brutalmente. Y de hecho, podemos ver de que la PU del fondo empieza a disminuir mucho antes que esta caída de retornos que ha tenido el fondo en los últimos tiempos, que ha sido prácticamente en los primeros meses del 2022. Y la caída de la PU es prácticamente a mitades del año pasado. Y esto es principalmente por lo mismo, porque las utilidades de las compañías han crecido muchísimo. Y vemos también de que la PU del fondo hoy en día es prácticamente la misma o muy cercana a la PU que tenía el fondo a principios cuando fue lanzado. Pero en términos de valorizaciones no solamente lo vemos atractivo comparándolo con el mismo fondo, sino que si vemos la PU del Silicon hoy en día en contra de la del Nasdaq, vamos a ver de que es una PU mucho más baja. Pero no solamente en contra del Nasdaq, sino que también es más baja en contra del S&P. Esperando lógicamente que esta tendencia siga reafirmando nuestra creencia en ella, porque para nosotros es sumamente difícil imaginarnos un mundo sin datos. Mientras al final la tecnología siga creciendo, vamos a ocupar cada día más datos. Nosotros queremos lógicamente seguir capturando la digitalización. Habiendo dicho eso, dejo espacios a preguntas que hayan surgido y que junto a Fernando estamos súper dispuestos a responder. Muchas gracias.